Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las celebridades turcas y el drama que tanto nos gusta. Espero que estén teniendo un día fabuloso, y si no, prometo que este vídeo lo va a mejorar. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha encendido las redes sociales, ha roto el internet y ha dejado a todos con la boca abierta. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que del impactante escote de Hande Erçel, la actriz turca que nos tiene a todos hipnotizados con su belleza y talento. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de opiniones, análisis y por supuesto muchísimo chismecito. Pero antes de que nos sumerjamos en el escándalo, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido fresco y jugoso todas las semanas, y no querrán perderse nada, ¿verdad? Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y a mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que ya saben, suscríbanse, es gratis y nos hace muy felices. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, la reina de nuestros corazones, ha vuelto a causar sensación, y esta vez no es por un nuevo proyecto, una declaración amorosa o una participación en una campaña publicitaria. No, esta vez es por una simple fotografía. Una fotografía que ha desatado una ola de comentarios, tanto positivos como negativos, y que ha puesto a la actriz en el ojo del huracán. ¿Pero qué tiene de especial esta fotografía? Se preguntarán ustedes. Pues en la imagen Hande luce un vestido espectacular, elegante y sofisticado, pero con un escote pronunciado que para muchos fue demasiado revelador. La fotografía se viralizó rápidamente y las opiniones comenzaron a inundar las redes sociales. Algunos la elogiaron por su belleza, su confianza y su estilo audaz. Otros, en cambio, la criticaron duramente acusándola de buscar atención, de ser vulgar y de no respetar la cultura turca. Imagínense el revuelo. Una simple fotografía causando tanta controversia. Pero seamos honestos, esto no es algo nuevo. Las celebridades, especialmente las mujeres, están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier decisión que tomen, desde su forma de vestir hasta sus opiniones políticas, es analizada y criticada hasta el cansancio. Y Hande Erçel, siendo una de las actrices más famosas y queridas de Turquía, no es la excepción. ¿Pero qué hay detrás de todo este debate? ¿Por qué un escote puede generar tanta polémica? Creo que la respuesta es compleja y tiene que ver con muchos factores. En primer lugar, está la cuestión de la cultura. Turquía es un país con una rica historia y una fuerte tradición conservadora. Para algunas personas, mostrar demasiada piel es considerado inapropiado e incluso ofensivo. Y esto se aplica especialmente a las figuras públicas, que se supone que deben ser un modelo a seguir para la sociedad. En segundo lugar, está la cuestión del sexismo. Seamos realistas, los hombres en la industria del entretenimiento pueden mostrar sus cuerpos sin ser juzgados ni criticados, mientras que las mujeres son constantemente sexualizadas y objetivadas. Cualquier decisión que tomen sobre su apariencia es interpretada como una forma de buscar atención o de complacer a los hombres. Y esto es, obviamente, injusto y discriminatorio. En tercer lugar, está la cuestión de la envidia. Hande Erçel es una mujer hermosa, talentosa y exitosa. Y esto, lamentablemente, genera envidia en algunas personas. Es más fácil criticarla por su apariencia que reconocer sus logros y su trabajo duro. Es más fácil atacarla por su escote que admitir que es una mujer fuerte y segura de sí misma. Pero, ¿qué opino yo de todo esto? Personalmente creo que Hande Erçel tiene todo el derecho a vestir como le plazca. Es su cuerpo, es su decisión y nadie tiene derecho a juzgarla por ello. Si ella se siente cómoda y segura con su escote, adelante. Que lo luzca con orgullo. No creo que mostrar un poco de piel la haga menos talentosa, menos inteligente o menos respetable. Al contrario, creo que demuestra que es una mujer que se ama a sí misma y que no tiene miedo de expresar su individualidad. Además, creo que es importante recordar que Hande Erçel es una actriz, una artista. Su trabajo consiste en entretenernos, en hacernos soñar, en hacernos reír y llorar. Y para ello a veces tiene que interpretar personajes que requieren cierto tipo de vestuario. No podemos esperar que se vista como una monja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos que ser más tolerantes y comprensivos. Por supuesto, entiendo que algunas personas tengan opiniones diferentes.
Respeto sus creencias y sus valores. Pero creo que es importante tener un debate abierto y honesto sobre estos temas, sin caer en el insulto, la difamación o el acoso. Podemos estar en desacuerdo sin ser irrespetuosos. Podemos expresar nuestras opiniones sin atacar a los demás. Y hablando de opiniones, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que el escote de Anne de Hercel fue demasiado revelador? ¿Creen que las críticas que ha recibido son justas? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a vestir como les plazca? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Pero volviendo al tema principal, creo que es importante destacar que Anne de Hercel no es la única celebridad que ha sido criticada por su apariencia. En realidad, todas las mujeres famosas han pasado por esto en algún momento de sus carreras. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de juzgar a las mujeres por su apariencia y empezar a valorarlas por su talento, su inteligencia y sus logros. Tenemos que crear una sociedad más justa y equitativa, donde las mujeres puedan sentirse libres de expresarse sin temor a ser juzgadas o criticadas. Tenemos que dejar de lado los estereotipos y los prejuicios, y empezar a ver a las mujeres como seres humanos completos y complejos, con sus propias opiniones, sus propias decisiones y sus propios sueños. Y creo que este debate sobre el escote de Anne de Hercel es una oportunidad para reflexionar sobre estos temas y para empezar a hacer un cambio. Podemos empezar por ser más respetuosos con las opiniones de los demás, por evitar los comentarios sexistas y por apoyar a las mujeres que luchan por la igualdad. Podemos empezar por admirar a Anne de Hercel por su talento, su belleza y su valentía, en lugar de criticarla por su escote. Podemos empezar por celebrar su éxito y su individualidad, en lugar de tratar de encasillarla en un molde. Podemos empezar por verla como una mujer fuerte e independiente, que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como le plazca. En resumen, mis queridos chismosos, el escándalo del escote de Anne de Hercel nos ha dejado una importante lección: debemos ser más tolerantes, respetuosos y comprensivos con las mujeres. Debemos dejar de juzgarlas por su apariencia y empezar a valorarlas por su talento, su inteligencia y sus logros. Debemos crear una sociedad más justa y equitativa, donde todas las mujeres puedan sentirse libres de expresarse sin temor a ser juzgadas o criticadas. Y debemos recordar que al final del día, Anne de Hercel es una persona como cualquier otra, con sus propios sueños, sus propias emociones y sus propios desafíos. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Este escándalo del escote no es solo una conversación superficial sobre moda y decencia. Es un espejo que refleja problemas mucho más profundos en nuestra sociedad. Pensemos un momento por qué la ropa de una mujer, y específicamente su escote, sigue siendo un tema de debate nacional, incluso internacional. ¿No deberíamos estar enfocándonos en cosas más importantes, como su trabajo, sus contribuciones a la comunidad, su impacto en el mundo? La respuesta, mis chismosos, es que el cuerpo femenino sigue siendo, lamentablemente, un campo de batalla político. Un lugar donde se proyectan inseguridades, prejuicios y expectativas sociales. Y cuando una mujer como Anne de Hercel, que es un ícono de belleza y éxito, se atreve a desafiar esas expectativas, ¡zas!, se desata la tormenta. No nos engañemos, las críticas que ha recibido Anne no son solo sobre el decoro o la tradición. Son sobre el control. Sobre el miedo a que las mujeres se empoderen, a que se sientan cómodas con sus cuerpos y a que tomen sus propias decisiones. Es una forma de decirles: no te salgas de la línea, no llames la atención, no seas demasiado, tú misma. Pero Anne de Hercel, como muchas otras mujeres valientes, no se ha dejado intimidar. Ha respondido a las críticas con elegancia y firmeza, reafirmando su derecho a vestirse como quiera. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. Su actitud envía un mensaje poderoso a todas las jóvenes: no dejen que nadie les diga cómo deben verse o cómo deben comportarse. Su valor no depende de su apariencia. Ahora bien, profundicemos un poco más en el impacto de las redes sociales en todo este drama. Porque, seamos honestos, si esta foto hubiera aparecido en una revista hace 20 años, la reacción no habría sido tan intensa ni tan generalizada. Las redes sociales han amplificado nuestras voces, para bien y para mal. Han creado una plataforma donde todos pueden opinar, criticar y juzgar, a menudo sin filtros ni consecuencias. Y eso, en el caso de Anne de Hercel, ha significado una avalancha de comentarios negativos, algunos de ellos francamente hirientes y ofensivos.
La actriz ha tenido que lidiar con insultos, amenazas y todo tipo de ataques personales, simplemente por llevar un vestido que no cumplía con las expectativas de algunos. Es importante recordar que detrás de cada perfil de Instagram, de cada tweet, hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y que el acoso en línea puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y el bienestar de las víctimas. Por eso es fundamental que seamos más conscientes del impacto de nuestras palabras y que promovamos un ambiente en línea más respetuoso y tolerante. Pero no todo ha sido negativo en este escándalo. También ha habido muchas voces que han salido en defensa de Anne Derzel, celebrando su belleza, su confianza y su derecho a la libertad de expresión. Fans, colegas y activistas han utilizado las redes sociales para mostrar su apoyo a la actriz y para denunciar la doble moral y el sexismo que subyacen a las críticas. Este apoyo demuestra que a pesar de los prejuicios y la intolerancia, también hay una gran cantidad de personas que creen en la igualdad y el respeto. Personas que están dispuestas a defender los derechos de las mujeres y a luchar contra la discriminación en todas sus formas. Y esa es la clave, mis chismosos. No podemos permitir que el ruido de las críticas nos silencie. Tenemos que seguir alzando nuestras voces, defendiendo nuestros valores y apoyando a las mujeres que se atreven a desafiar el status quo. Porque solo así podremos construir una sociedad más justa, equitativa y libre. Además, es crucial que analicemos el papel de los medios de comunicación en todo esto. ¿Cómo han cubierto la noticia del escote de Anne Derzel? ¿Han perpetuado los estereotipos y los prejuicios? ¿O han promovido un debate más reflexivo y constructivo? Lamentablemente muchos medios han optado por el sensacionalismo y la superficialidad, enfocándose en el escándalo y la polémica en lugar de analizar las implicaciones más profundas del asunto. Han utilizado imágenes llamativas y titulares impactantes para atraer la atención del público, sin importar el daño que puedan causar a la imagen de Anne Derzel o a la percepción pública de las mujeres. Es importante que seamos críticos con la información que consumimos y que busquemos fuentes más confiables y objetivas. No podemos dejar que los medios nos manipulen y nos hagan creer que el escote de una mujer es el tema más importante del día. En definitiva, mis queridos chismosos, el escándalo del escote de Anne Derzel es mucho más que una simple controversia de moda. Es un síntoma de una sociedad que todavía tiene mucho que aprender sobre la igualdad, el respeto y la libertad. Es un llamado a la acción para que todos y todas nos involucremos en la lucha contra el sexismo y la discriminación. Así que la próxima vez que vean una noticia sobre una mujer criticada por su apariencia, recuerden la historia de Anne Derzel. Recuerden que detrás de esa imagen hay una persona real, con sueños, emociones y desafíos. Y recuerden que tienen el poder de cambiar las cosas, de promover un mundo más justo y equitativo para todos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y recuerden que este es un espacio para compartir opiniones de manera respetuosa y constructiva. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y no dejen de chismear. Hasta la próxima.